Hola, mi nombre es Luis Ibarra y hoy les hablaré sobre el texto Interculturalidad, Democracia y Formación Valoral en México de la doctora Silvia Smelkes. ¿Por qué la interculturalidad es relevante para el desarrollo de procesos democráticos en una sociedad como la mexicana? Primero hay que decir que la sociedad mexicana es pluricultural, y por pluricultural no me refiero solamente a mestizos e indígenas, sino a otras tradiciones y culturas como la española, la judeocristiana, la grecolatina, la francesa, la norteamericana, la china, la japonesa. Somos al mismo tiempo una sociedad que se relaciona de una manera conflictiva, difícil con el otro o con lo otro. Lo otro nos representa temor, nos representa lo que nos puede hacer daño y también algo que en muchas ocasiones no queremos llegar a ser o que despreciamos, ya sea lo indígena o también lo que viene de otros países o de otras regiones de nuestro propio país. Eh, ¿Por qué es importante entonces la interculturalidad? Para primero reconocer esta pluriculturalidad del Estado mexicano y después para generar una serie de valores que nos permitan ser más democráticos y tener una vida en mayor armonía, como son el respeto por la diferencia, la equidad de oportunidades, no hablemos de igualdad, sino de equidad de oportunidades, la tolerancia y la justicia. La doctora Smelkes hace una reflexión en torno a cómo si reconocemos la presencia del otro, entendiendo al otro como lo indígena, lograremos desarrollar en nuestros niños estos valores y que ellos los ejerzan no solamente frente a los indígenas, sino frente a sus pares y a otras culturas o tradiciones. La segunda pregunta es, ¿cuáles son las principales asimetrías que reflejan la necesidad de integrar una visión intercultural de la educación mexicana? Son varias según la autora, pero en el aspecto educativo resaltan dos. La escolar, que significa que los indígenas tienen menores oportunidades para ingresar, para permanecer y para evolucionar en el sistema educativo, es decir, muchos de ellos solo terminan primaria o secundaria y no llegan a la educación media superior y superior, y además la falta de valoración o la poca valoración que hacen sobre los contenidos en relación con su vida cotidiana. Aquí hay que decir que esto no solamente ocurre con los estudiantes indígenas. Habría que cuestionar a la autora si solo los indígenas consideran que lo que se les enseña en las escuelas no es valioso para su vida cotidiana. Por otro lado, se encuentra la asimetría valorativa, que significa que un grupo de la sociedad considera que su cultura es la única valiosa y que las demás no lo son. Esto sucede de los mestizos hacia los indígenas, pero también de los mestizos hacia, les decía, otras tradiciones. Esto lleva aparejado por parte de los grupos vulnerables un racismo introyectado. ¿Qué significa esto? Que yo no solamente vivo el racismo que se ejerce en contra mía, sino que también lo llevo a justificar. Claro, me tratan así porque no valgo, porque mi cultura y mis tradiciones no son tan importantes, no están tan desarrolladas como la de los mestizos, y entonces eh, lo justifico. Digo que está bien, que es natural. Hay que romper estas dos asimetrías si queremos una sociedad más democrática y más armoniosa. Finalmente, ¿qué tipo de factores incentivan el sostenimiento de las asimetrías escolares a las que se enfrentan grupos vulnerables como las comunidades indígenas? Diría que estas asimetrías se refuerzan a sí mismas y hacen difícil que grupos vulnerables salgan de este círculo vicioso en el que se encuentran insertos. Esto es, las menores oportunidades para ingresar o para eh, acceder y progresar en el sistema educativo hacen muy difícil crear el capital cultural que ayude a nuevas generaciones a tener mejor educación. El racismo introyectado también hace difícil que estas personas valoren su propia cultura y que no solo la defiendan, sino que acrecienten
las expresiones culturales en sus propias comunidades. Esto se puede ver con un dato muy claro. En 1950, del total de la población queretana, el 5.49 hablaban una lengua indígena. En 2010, es decir, 60 años después, los hablantes de lengua indígena solo representan el 1.81%, 4 puntos porcentuales menos en 60 años. ¿Por qué? Porque las mujeres indígenas tienen menos hijos en promedio que el conjunto de las mujeres mexicanas. No, pareciera que las mujeres indígenas tienen igual o más hijos que el promedio de la mujer mexicana, sino que los jóvenes no desean aprender sus lenguas. Y si, como dice Wittgenstein, en la lengua, los límites de mi lengua son los límites de mi mundo, al irse desapareciendo las lenguas, al ser cada vez menos las personas que las hablan, existe también el riesgo de que estos nuevos o que estas otras formas de ver y valorar y actuar en el mundo desaparezcan. Muchas gracias.